De veras, hermanos, disfrutamos mucho compañerismo. Una de las cosas que una conferencia como esta trae no es solo la predicación, es el compañerismo, es la comunión entre nosotros. Parte de nuestra vida, de nuestra edificación espiritual, es la comunión. Como la Biblia dice de una y otra manera que debemos tener comunión unos con otros, soportarnos unos a otros, orar por nosotros, animaos unos a otros, dice la Biblia. Es mucho, este es uno de los deberes de la iglesia, tener comunión entre nosotros. Por eso cuando tenemos reuniones así, pues uno saluda a hermanos que no había visto o reconoce a aquellos que ya antes había conocido y hacía mucho que no los veía, y ya crecieron, ya son diferentes, ya maduraron, ¿verdad? Los chiquillos se han convertido en jóvenes y anima mucho conocer hermanos, facetas distintas de los hermanos. Así que no es solo la predicación lo que nos trae edificación, sino la comunión, la conversación, comer juntos, salir de la rutina diaria. Eso trae bendición, sin duda que sí. Primera de Corintios 5, del 1 al 6. Tal vez han oído ya esta predicación, la he predicado mucho últimamente, pero quiero enfatizarla por alguna razón. Rápidamente tuve en mi mente este mensaje cuando me invitaron a predicar. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 y luego vamos a orar. Primera de Corintios 5, del 1 al 6, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vamos a orar. Señor, bendice la exposición de tu palabra. Te pido una vez más que en tu fidelidad me uses para hacer bendición. Tú conoces la vida de quienes aquí están, no podemos ocultarnos de ti. Muéstranos, Señor, enfréntanos a cada uno con nuestra realidad, con aquellas cosas que hacemos cuando nadie nos ve, aquellas cosas que tenemos en nuestra mente. Te ruego que purifiques y santifiques nuestras vidas. Y si en esta tarde, Señor, en esta hora de la mañana, hubiera alguien, uno, dos o más, que tenga que caer arrepentido y detenerse, pueda, Señor, hacerlo con convicción profunda y salvar esa vida y ese entorno. Te pido, mi Dios, ayúdame, yo necesito de ti. Te ruego en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe Primera de Corintios, en este capítulo, está diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Voy a hablarles de la fornicación esta mañana. La fornicación es el pecado que generaliza toda práctica pecaminosa, valga la redundancia, que tenga que ver con la sexualidad. Va desde lo más simple hasta lo más complejo. Va desde lascivia, que es mirar con ojos de deseo insano al sexo opuesto, hasta el incesto, la homosexualidad, la bestialidad, pasando por la pornografía,
y cosas que debido al santo lugar donde estoy no puedo pronunciar. La Biblia dice que hay cosas que ni se deben mencionar en nuestros labios, y eso es mucho de lo que entra dentro de la palabra fornicación. Fornicación, en término más simple, es cuando una parejita de novios que no son casados cometen el pecado de la inmoralidad del sexo que corresponde al matrimonio. Ninguno de los dos es casado y se meten en acto sexual. Eso es fornicación. Pero también fornicación en la Biblia se menciona como todo tipo de pecado sexual. Así que cuando la Biblia habla y dice que hay entre nosotros fornicación, puede estarse refiriendo a algo sumamente grave o a algo que puede llegar a ser sumamente grave, que comienza con algo leve y termina en algo mucho más grave. La fornicación en la Biblia se menciona como un pecado singular, es decir, como un pecado que no se parece a ningún otro. 1 Corintios 6 dice, cualquiera que comete fornicación, dice la palabra de Dios, contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Dice 1 Corintios 6, 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pone a la fornicación como un pecado singular, que no hay otro igual, porque dice cualquier otro pecado que el hombre cometa. Entonces está hablando de algo sumamente serio. Es como un tobogán, se comienza con algo parece estático, pero una vez empieza a bajar no hay manera de detener hasta llegar al fondo, al desastre. La fornicación es un pecado que el diablo trata de meter en los hogares cristianos y en las iglesias del Señor Jesucristo, porque causa un daño irreversible, causa un daño sin medida. El diablo usa el ocultismo, la brujería, y usa la música sucia. Son tres cosas que el diablo usa de una manera muy eficaz: es el ocultismo, es la música, el rock y todo eso, y la fornicación, para dividir hogares, para causar divorcios, separaciones, dolor, tristeza en hogares y en iglesias enteras, grandes y bonitas iglesias se convierten en una vergüenza por causa del pecado de la fornicación. Y el diablo es cruel, no se va a quedar conforme con arruinar la vida de uno, se va a ir con la vida del cuñado, de la cuñada, del yerno, del suegro, de la suegra, del sobrino, hasta donde pueda, por medio del pecado de la fornicación. Y aquí la Biblia nos está diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando uno lee ese pasaje y dice, pues qué barbaridad, que en esa iglesia de Corinto había un hombre que le había quitado la mujer a su padre. Eso se conoce como incesto. Y tal fornicación dice que alguno tiene la mujer de su padre. Y uno dice, qué barbaridad, qué cosas estaban pasando en esa iglesia de Corinto. Pero si solo hubiese pasado en la iglesia de Corinto, pues no nos hubiese informado el Señor esa cosa tan íntima en la iglesia de Corinto. Lo que pasa es que esta carta el Señor la inspiró y la preservó para nosotros, de manera que cuando dice se oye que hay entre vosotros fornicación, no se refería únicamente a la iglesia de Corinto, se refería a nuestras iglesias el día de hoy. Por algo Primera de Corintios fue preservada, porque Pablo escribió otras cartas, escribió la carta previa, no fue preservada, Dios no quiso que nosotros la tuviéramos. Escribió una carta severa después de Primera de Corintios y Dios no la preservó para nosotros, tenía que ver con ellos nada más. Pero Primera y Segunda de Corintios fue preservada
porque atañe a nosotros. Así que la Biblia dice, fíjese bien, la Biblia enseña que hay entre nosotros fornicación. La Biblia lo dice, no lo digo yo. En una congregación de este tamaño, no nos extrañe saber que hay alguien en fornicación. Uno o dos o más de uno. Porque esas cosas se hacen en lo oculto, en lo privado. Una cosa es lo que aparentamos y otra cosa es lo que somos en realidad. En las tinieblas, en la noche, en la madrugada. Hoy en día que es tan fácil la pornografía, hoy en día que es tan fácil accesar a películas seductoras, la fornicación puede estar no solamente en los jóvenes, está en los viejos. Y no solamente en hombres que somos famosos por lasciviosos, también en mujeres. Los hay en solteros y los hay en casados. Los hay en muchachitos precoces y los hay en muchachitos no precoces. La fornicación es como una humedad que se mete imperceptiblemente. De cierto, dice, se oye que hay. La Biblia lo dice. Yo prediqué este mensaje en una iglesia y hablé fuerte, y entre ellas cosas dije lo que voy a decir en su momento. Si hay alguien así, deténgase antes que sea demasiado tarde. Pare, confiese su pecado antes que salga a la luz. 2 semanas después de que hice eso, el pastor de la iglesia que me había invitado se descubre que tenía 2 años viviendo con la secretaria y dejó a su esposa y se fue. En ese momento, precisamente porque yo estaba predicándolo, él estaba en relación adúltera y Dios le estaba dando la oportunidad de parar antes que fuese demasiado tarde. Se fue con la secretaria, perdió la familia, abandonó todo, botó la iglesia, un tremendo desastre. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La Biblia lo dice. Además, la experiencia lo demuestra. ¿Quién no ha oído que fulano hermano se fue con fulana hermana, dejando a su esposa? ¿Quién no ha oído que fulano embarazó a fulana? ¿Quién no ha oído que el hermano X fue descubierto en pornografía? Yo les puedo contar ejemplos a diestra y siniestra de esto. Y además puede ser preventivo. Si usted dice, no, mi vida está limpia, gloria a Dios, pero le aseguro que va a tener la tentación, sea quien fuere, maduro o inmaduro, las cosas de Dios. Así que la Biblia lo enseña y la experiencia lo demuestra. Yo conocí un pastor y su esposa, méxico-americano él, un tipo bien parecido, alto, distinguido, bien culto, bien preparado. Su esposa, una señora muy amable, simpática, bonita. Y de pronto supe que la mujer se había ido dejando al esposo con un hombre de la iglesia. Le digo, no me diga, pero ¿cómo? El hombre amable, buen predicador, honesto, sincero, distinguido, sostenido económicamente bien, porque venía de Estados Unidos, buen carro, tenía buena casa. Y usted sabe que uno anda siempre de metiche. Le digo, ¿con quién se fue? Le digo, no me diga, un hermano de la iglesia, pero si le... No, me dice, pastor, si le digo quién es, usted lo conoce. Le digo, ¿quién? Un tipo de lo más feo que usted puede imaginar. Alto, flaco, pómulos salientes, dientón, sangrón como el sol, la carne, lo mundano se le veía hasta en los pelos. Le digo, no me digas que con ese se fue. Pelagatos, sin siquiera nada que ofrecer. No puede ser. Así es el pecado. Se oye. No es que uno anda investigando, se oye. Tarde o temprano se va a oír, hermano.
Se va a saber lo que uno hace en oculto, se publicará en las azoteas. Esto es como para enchinarle la piel a uno. De cierto se oye. La Biblia lo dice, la experiencia lo demuestra, la sociedad lo promueve. La sociedad lo promueve. Déjalo, hay muchos hombres. Mismos hermanos en la iglesia, no lo aguantes, hay muchos hombres. Hombre, tú estás guapa todavía, ¿para qué lo batallas? Promueve la sociedad en la televisión, en las películas, en los comerciales, en las conversaciones, en la filosofía, en las escuelas. Se promueve el libertinaje, se promueve a todas luces la homosexualidad, el lesbianismo, pero con una libertad tremenda. Oí en un documental, la UNICEF dice que hay 750,000 pedófilos en línea en cada momento. 750,000, de eso estoy hablando hace como 2 años que preparé este mensaje. Pedófilos, o sea, buscando atrapar a tus muchachos por medio del internet. Y los atrapan con una facilidad diabólica increíble. Los muchachos más nobles, más buenos, más tiernitos de nuestra iglesia, que el papá diría, mi hija es inocente, es ingenua, a ella se le van detrás y la quieren atrapar. Entre la iglesia se mandan mensajes, fotos de desnudos. Muchachitos de nuestra escuela dominical, muchachitas de nuestra escuela dominical, mujeres casadas con jóvenes, se mandan fotos de desnuda entre hermanos. Yo sé que no les estoy diciendo algo escandaloso. Se oye que hay. La sociedad lo promueve, las leyes lo defienden. Los perversos tienen más derechos que los normales. Los homosexuales, no le vaya a decir usted afeminado a uno porque te mete una demanda. No solo en Estados Unidos, aquí también. Antes nosotros veíamos a un afeminado, a pedradas se le quitaba. Hoy en día no le puede decir uno ni mi alma. Ellos pueden hablar de nosotros, pueden criticarnos a nosotros, decirnos fanáticos, exagerados, desadaptados, pero nunca puede decirnos uno nada a ellos, porque la ley los protege. De cierto se oye que hay entre vosotros. Vienen días en los que uno, por predicar como yo estoy predicando, corre el riesgo de la cárcel, de caer a la cárcel. Vendrán días así. Yo le digo a mi hijo, mi hijo, si tú con la gracia de Dios vas a ser mi sucesor, ¿qué paquete te estoy dejando? Porque decirle a un homosexual, tú no puedes ser maestro en mi escuela, con eso te pueden demandar. Vamos a tener afeminados maestros de escuela dominical, lesbianas maestras de escuela dominical en las iglesias el día de mañana, a menos que uno esté dispuesto a pagar el precio de la separación, la persecución. Porque la ley defiende la perversión. El mundo entero está bajo el maligno. La Biblia lo dice, la experiencia lo demuestra, la sociedad lo promueve, las leyes lo defienden y el diablo lo inculca. 1 Pedro 5:8, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando el modo, la manera, la ocasión, la oportunidad. Ahí anda buscando por aquí, por allá, con la computadora, con el iPhone, con el iPad, con el amiguito, con la amiguita, con la película, con el comentario, con la vestimenta, con la coquetería, con la seducción, con las hormonas. Ahí anda buscando a quién devorar. Escúchelo, hermano, por favor, escúchelo. La Biblia lo dice. Aquí tenemos, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y luego añade, Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y está molesto con la molestia que le concede el celo por las cosas de Dios. Y agrega y dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Uno lee eso y uno dice, ¿qué?
que los cristianos pueden hacer cosas que ni los inconversos hacen. Eso es lo que está diciendo. Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Los gentiles son los inconversos, hermano. ¿Sabía usted que el cristiano es capaz de hacer cosas peores que cuando no era cristiano? Ay, pastor, sí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se gozaría en ver el testimonio pisoteado, el nombre de Cristo pisoteado. Y no hay mejor manera de pisotear el precioso nombre de Cristo que uno de sus hijos haga cosas peores que un inconverso. ¿No ha oído usted a jóvenes decir, o muchachas decir, ese muchacho inconverso es mejor que muchos muchachos de la iglesia? Y el nombre de Cristo es pisoteado por eso. El cristiano, escuche bien, cuando anda en la carne, somos capaces de hacer cosas que jamás imaginamos que éramos capaces de hacer. Puedo darle algunos ejemplos. Le voy a dar un ejemplo suavecito. Un muchacho en nuestra iglesia se convirtió, pero se convirtió. De esas veces que uno dice, así debieran de verse la evidencia de conversión de muchos. El papá había orado por él muchas veces y al fin cayó rendido a los pies de Cristo, pero con unas ganas. Y viven re lejos del templo, allá al otro lado de la ciudad. Miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, oración de varones a las 6 de la mañana, evangelismo. ¡Ay, qué tremendo! Y hablé con él y le dije, ¿de dónde te sacó el Señor a ti? ¿Drogas? Jamás. ¿Alcohol? Jamás. Yo nunca he probado una cerveza. ¿Marihuana? ¿De dónde te sacó el Señor? Y dice de los juegos electrónicos. Y yo tengo, dice, yo tenía, me dijo, todos los juegos como el PlayStation y todo eso. Le digo, eso es caro. ¿Estudias? No, me salí de la escuela. ¿Trabajas? No. ¿De dónde consigues? Dice, ahí estoy con mi papá, dale, papá, cómpramelo. Dice, por no tenerme en la calle, me los compran. Dice, pastor, la noche entera yo no me daba cuenta cuando pasaba la noche, cuando amanecía, jugando en el PlayStation. Ese era mi vicio. Y si no tengo novia, no, increíble. Dice, cuando acepté a Cristo, ¿se acuerda? Yo fui y destruí todo eso. Yo pensé, lo voy a vender, pero dije, otros se van a enviciar igual que yo. Los destruí, cientos de dólares. De ese tamaño fue la conversión de ese muchacho. Qué tremendo. Pero unos 3 meses después, no menos yo creo, me dijo todo apenado, pastor, necesito hablar con usted. Y le digo, dime. No, dice, a solas. Ok, espérame, termino de saludar y voy a la oficina. Ya va toda ahí avergonzada. Pastor, pues es que yo hice algo. ¿Qué pasó? Pues el sábado fuimos a una cantina y me tomé 3 cervezas. 3 cervezas tomaste, sí. No nos emborrachamos, dice. Pero ya entrados, fuimos allá a la zona de tolerancia. Dice, yo nunca había ido allá, donde las mujeres bailan en un tubo, dice. Y dije yo, ya metió la pata este. ¿Y qué pasó? ¿Te metiste con alguna mujer? Dice, no. Yo me sentí tan mal que les dije, vámonos. Dice, nos fuimos temprano, como a las 3 de la mañana. O sea, la tirada era amanecerse. Me sentí tan mal que le dije a mi papá, y mi papá me dijo, tienes que hablar con el pastor para que te ayude, para que te jale por eso estoy aquí. Tiernito en el Señor, por supuesto, le hablé, ¿verdad? Lloré con él y toda la cosa, y traté de decirle, pues llevarlo al arrepentimiento, ¿no? Que pidiera perdón al Señor. No, sí, pastor, me sentí tan mal. Y le dije, pero tú has estado hablando en plural.
fuimos, tomamos, llegamos, vimos. Le digo, no me digas que son muchachos de la iglesia. Dice, ya sabía que me iba a preguntar eso. Y dice, y también me va a preguntar sus nombres, ¿verdad? Digo, claro que sí. Eran dos muchachos de iglesia, uno de mucho tiempo y uno más o menos achocolatado. Y uno dice, ¿qué les está uno predicando esta gente? Muchachos de la iglesia se llevaron a un recién convertido para hacer cosas que nunca él había hecho, en compañía de muchachos de la iglesia, no mundanos, de la iglesia, por supuesto mundanos, carnal, en compañía de gente de la iglesia, los llevaron a hacer cosas. Y qué vergüenza, él les dijo, no me siento bien aquí, vámonos. Ay, yo estaba enchilado. Siguiente culto, delante de todos, un domingo en la mañana, dije, hermano fulano y sutano, quiero verlo en mi oficina, delante de toda la congregación, de sus padres. Espérenme en mi oficina. Llegué a la oficina, después de saludar a todos, y están todos, eran dos. Los senté allí. Dice, les dije, ya saben por lo que están aquí, ¿verdad? Y les di una barrida trapeada, exprimida, y no saben lo que Dios dice en su palabra, que si hacen tropezar a un pequeño, merecen que se les amarre una piedra de molino y se larguen allá al fondo del mar. No sabe lo que están haciendo. Le di una buena, no, están todos chillando y pidiendo perdón. A mí, ¿qué me piden perdón? Pídanle perdón al Señor. Me duele, uno batalla para que las almas vengan y ustedes, piedras de tropiezo insensatos. Qué triste es eso. Pero ahí no acaba todo. Le dije a uno, ¿tu papá sabe? Sí, ya le dije. ¿Qué te dijo? Pues me regañó. ¿Nomás te regañó? ¿No te dio una patada aunque sea? ¿No te castigó? No. Se enojó conmigo y me regañó. Eso es todo. ¿Y a ti tu papá qué te dijo? Pues mi papá me dijo, ¿tomaste? Sí. ¿Cuántas? 3. Hazlo con responsabilidad. Usted va a decir, ¿qué clase de iglesia tiene el pastor Cortés? Pero mírate en un espejo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicas. Uno predica, uno enseña, uno llora, uno sufre, y la fornicación se mete. No por nada la Biblia dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo no se queda allí, continúa y dice, y vosotros estáis envanecidos. El tipo no se había arrepentido. Voy a hablar de uno que no se arrepintió. Aquí está hablando de uno que no se arrepiente. Están envanecidos. Oye, qué macho eres, le quitaste la mujer al viejo. ¿Cómo le hiciste? Ahí lo tenían en el seno de la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. Se enorgullecen de que tienen novia, de que tienen novio, de que ya la besaron, de que ya la manosearon, y ahí se comen entre ellos. Se mandan textos envaneciéndose. El pastor guarda silencio porque no quiere dañar a los hermanos, porque son los hermanos que más aportan en las iglesias. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí empieza a hablar de disciplina. Luego dice Pablo, ciertamente yo, como ausente pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho.
Pablo, con autoridad apostólica, les dijo: esto es lo que deben hacer. Ahí les va, yo ya lo juzgué. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, con tal que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo mandó al diablo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Lo mandó al infierno? No. Nadie tiene autoridad de mandar ningún alma al infierno, ni el apóstol Pablo con toda autoridad apostólica. La Biblia dice que solo Dios puede mandar un alma al infierno. No temáis a los que matan al cuerpo, que después nada más pueden hacer. Temad más bien a aquel que puede lanzar vuestras almas al infierno. ¿Por qué se va una persona al infierno? Porque rechazó a Cristo. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, tan así que mandó a su Hijo amado. Si una persona se va al infierno, no es porque el Papa lo mandó al infierno, o lo excomulgó, o porque o que el pastor de la iglesia lo mandó al infierno. Entonces, ¿qué quiere decir el tal sea entregado a Satanás? Fíjese bien, es expulsión de la iglesia. Porque allá afuera está Satanás sobándose las manos. Ven para acá, chiquito. Nunca quieras que te corran de la iglesia, porque la sombrilla protectora de la iglesia está sobre ti. Y tampoco te vayas de la iglesia por rebelde o grosero, porque el diablo te va a agarrar y te va a hacer papilla. Si no me quieres creer, nada más piensa cómo les ha ido a los que se fueron renegando de la iglesia. Y cuéntame de uno, solo uno que le haya ido bien. No hay. No hay. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, con tal que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, no lo está condenando, será salvo, pero el diablo le va a hacer papilla allá en la calle. Mantén tu unión en la iglesia, hermano, porque la iglesia es protección para nosotros. Es el cuerpo de Cristo. Aquí estamos hablando de uno que no se arrepintió. Échenlo, échenlo. Está envanecido. No pueden tolerar a ese adúltero, a ese fornicario, a ese pornógrafo, a ese perverso, a ese afeminado, a esa lesbiana. No, llévenla al arrepentimiento. No se quiere arrepentir, échenla. Así está hablando, ¿o no? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, con tal que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y luego dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Con uno que se quede, al rato el otro: qué chula te ves, qué chulo te ves, qué lindo tatuaje, yo también lo quiero. Ay, qué lindo te ves, así como afeminado, afeminada, marimacha decimos en mi tierra. Qué lindo te ves. Ay, qué lindas faldas, acá rabonas, tiene bonitas piernas, hay que lucirlas. Leuda toda la masa. Lo que estoy diciendo es que la iglesia tiene que cometer acción, tiene que accionar para llevar a la gente al arrepentimiento. Si no se arrepiente, la puerta está para que salgan, porque contaminan, hablan, se mandan mensajes. Oye, si ya supe que te metiste con él, ¿qué se siente? ¿Dónde lo hiciste? Sentiste bonito, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hago? Contaminan. Hoy con las redes sociales hay una contaminación espantosa, y la iglesia tiene que predicar fuerte contra eso para llevar a la gente al arrepentimiento. Gracias a Dios hay remedio, hay perdón en la sangre de Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. No pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ve a Cristo. Pero si no hay arrepentimiento, la iglesia tiene que ser bien drástica, bien fuerte en todo esto. Créame, hermano, es algo muy doloroso, merma mucho la energía de uno. Le voy a contar una experiencia nada más. Un hermano vino a mí a decirme: pastor, vi a la hija del hermano fulano de tal, era diácono. Dice, y el novio la tenía arrinconada allí, pensaron que nadie lo estaba viendo, haciendo cosas, pastor, que... Dice, y fui y le dije a su papá. Y el papá me dijo:
mentiroso, ¿qué te estás metiendo? Mira tu propia familia, que pero hermano, yo lo que, tú cállate, lengua larga, que no lo reconoció, pastor, me puso como lazo de cochino. Dice, nada más yo vengo a decirle a usted para que sepa. Le digo, ¿usted lo vio? Le dice, sí. ¿Está seguro que era ella y él? Dice, sí, los dos muchachos de la iglesia. Ella, hija de diácono. Sí. ¿Tiene testigos, hermano? Dice, no. No, nada más que yo consideré un deber para librarlo, porque esa muchachita, pastor, pensando en la hija, el hombre, pues, muchachos de la iglesia también, pero más ella, porque era señorita y hija de diácono. No está bien, hermano, gracias, guarde prudencia en esto. Entonces llamé al hermano, le dije, hermano, me dijo el hermano fulano de tal que vio a su hija, y ¿sabe qué, hermano? Se nota, su hija no está bien. ¿También usted? Y sacó la metralleta contra mí. Y bueno, no tengo pruebas. Si usted cree en su hija, pero se nota. Que no se cae, bueno. ¿Qué puede hacer uno cuando no hay arrepentimiento? ¿Qué puede hacer uno cuando no hay sinceridad? Nomás orar. Pasaron 2 meses. Pastor, venga, algo grave sucedido en mi casa. Como con ganas de decir, como decía el del IFE, antes del INE, ¿se acuerda IFE? Te lo dije. ¿Se acuerda? Que cantaba uno de te lo dije. Y hermano, estoy a punto de comer. No, pastor, véngase, urgente. Hasta eso, exigentes son. Ahí vamos mi esposa y yo, los ojos hinchados, tanto llorar. Está embarazada. Está embarazada, pastor. Me arrepiento, pastor. Ore por mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Muy bien, sí, qué bueno. Gracias a Dios que estás arrepentida, muchacha tonta. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer, verdad, hermano? Dice, sí, tengo que renunciar al diácono. Sí, tiene que renunciar. El que no sabe gobernar su propia casa no puede gobernar la casa del Señor. Y hay algo más. Pronto se te va a notar la panza y va a ser algo público. Quiero que el próximo domingo tú y tu novio se presenten en la iglesia y confiesen pecado y pidan perdón. De veras, sí. Quiero que lo hagan. Usted es diácono, así es diácono, se les advirtió. Y la Biblia dice que los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Mi hermano, me temblaban las piernas a mí. Ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. ¿Y qué digo? Escríbanlo. Y le ve el muchacho, sí, está bien, pastor. Imagínese un domingo en la mañana, el templo llenito, más de 600 personas. Prediqué y le dije, hermanos, ahora siéntense. Ahí lo importante, nadie salga, por favor, siéntense. Fulano y Stango, vengan acá, párense aquí, denle el micrófono. Nosotros confesamos haber fallado a Dios, al pastor, a la palabra del Señor. Hemos cometido fornicación, estamos embarazados, chillando, una chilladera. A mí me temblaba hasta el acta de nacimiento. Qué duro. Pidieron perdón, mostraron arrepentimiento. Les conté, hermanos, así, ya pidieron perdón al Señor. Pero esto para que sepan, con la fornicación no se puede jugar. Si no se puede jugar con cualquier pecado, menos con la fornicación. No, pues ya los hermanos estaban todos impactados. El hermano deja de ser diácono a partir de este momento. Él mismo lo renuncia. Nadie chistó nada, nadie dijo nada. Ahora, ya que terminó toda la escena, le dije, ahora si ustedes, hermanos, perdonan a esta pareja, hagan una fila y vengan a darle un abrazo. Y la iglesia entera hizo una fila, los bajé y se pararon, llorando todo mundo llorando. Claro, después empiezan, qué drástico el pastor, eso no debiera de ser. Otros, qué bueno, para que se les quite, y ahí estaban.
Ahí anda uno capoteando, ¿verdad? Apagando fuegos. Porque luego se cumple lo que dice la Biblia: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El pastor tiene la culpa, el pastor, ¿por qué? El pastor para acá. Déjame darte una lección. Cuando el pastor cometa alguna disciplina y tú no sabes, cierra el pico. No juzgues al pastor porque está haciendo esto o aquello, porque uno no puede venir a publicar los pecados de toda la gente. Debiera ser maestro de escuela. Yo lo propongo para maestro de escuela dominical. El pastor se calla. Mira, mejor tú cállate, porque te van a sacar trapitos al sol, no te conviene. Muchas veces el pastor tiene que actuar disciplina en lo privado, a veces en lo público. Pecado en privado se arregla. Pecado que es público, en público se arregla. Por eso digo, esas son las cosas que más gasta energía el pastor, porque lo exponen a uno. Y uno necesita ser muy valiente para hacer eso, porque la iglesia se te sacude, hermano. Porque hay gente sinvergüenza, hay gente apapachadora del pecado. No debiera ser. Aquí en iglesias por ahí alrededor de nosotros nos estaban juzgando. Y yo dije, ¿por qué no se callan? ¿Cómo saben? Enfrenten sus propios problemas y no estén criticando aquella allá. Se lo comen vivo a uno. Pablo dice: yo como ausente en cuerpo, pero presente al Señor, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse todos y entrégalos a Satanás para destrucción de la carne, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia tiene que ser fuerte, hermano. La iglesia tiene que ser severa. La iglesia tiene que ejercer disciplina. No puede tolerar ese pecado. En Apocalipsis 2 tenemos la sentencia del Señor contra la iglesia en Tiatira. Tengo algo contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Dice el Señor, la tengo contra ti. No, la iglesia no puede tolerar ese pecado. ¿Qué pasa? Una parejita mete la pata, queda embarazada. Pastor, mi hija se quiere casar. Qué bueno, hermano, que se case, que vaya allá al registro civil. No, pero queremos que sea en la iglesia. No se puede. ¿Pero por qué? Porque cometió fornicación. ¿Y el amor? ¿Dónde está el amor? Pues lo pisotearon, hermano. Y quieren venir vestida de blanco, con damas y chambelanes, tan, como si fuera una gracia. Y a veces hasta con la panza. Y luego quieren las instalaciones de la iglesia gratis. Y que el pastor levante una ofrenda para que se la... Todo lo quieren. Y eso es exclusivamente de gente que se supo mantener en pureza de vida. Y luego se enojan contra el pastor. Me voy a ir. Entonces van a la iglesia, a la convención, y a los casan. Y se llevan entre sus patas a 2 que 3 alcahuetas. Y la iglesia sufre y pierde gente. Muchas veces gente valiosa. Pero no por eso vamos a dejar de cumplir lo que Dios dice en su palabra. Obedecer, cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. El ejercicio de la disciplina siempre es difícil para todos, pero es necesario. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad, una fórmula. No solo misericordia, verdad. Y no solo verdad, misericordia. Estos 2 elementos son los que la Biblia dice para corregir el pecado. Tenemos que llevarlos con misericordia, saber que hay perdón a la que se arrepiente, pero hay una verdad que enfrentar. Nada que no pasa nada. Hay muchos que lo hacen, otros peores. No, así no se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Queridos consiervos, tenemos una gran tarea, un gran peso en nuestras espaldas en este mundo malo. El mundo entero está bajo el maligno. Somos llamados a resplandecer
en medio de las tinieblas de este mundo. Tenemos que marcar la diferencia, como decía el pastor anoche. Tenemos que ser diferentes. Hay muchas iglesias liberales a todo alrededor. Quieren vivir como el mundo quiere, ahí están esas iglesias. Pero en una iglesia donde el Señor va a ser honrado y glorificado, se va a tener que ejercer disciplina. Por eso somos exigentes. No andes con minifalda, no andes enseñando el escote, no te andes sentando indecentemente, no andes así, no andes allá, no se sienten juntos hombres y mujeres ahí, noviecitos. Oye, ¿a poco no sientes nada cuando sientes la pierna de ella ahí al lado tuyo? Ah, qué exagerado, no le dan chance a uno. No, no le damos chance. Hay quienes, a pesar de las reglas, lo hacen y te miran como con reto así. Mira, aquí estoy con ella. ¿Y qué? Espérate, con Dios no se juega. Sé tú de los que respetan la palabra de Dios, hermano, hermana. Joven, señorita, cuídate. Señora, cuide a sus muchachos. Joven, hermano, cuide a sus muchachos. Y adultos, tengan más tiempo juntos. Salgan a pasear, platiquen, comenten. No pierdan el corazón de sus hijos. Padres de familia, no se dedican tanto a lo material. Hay algo más importante que el dinero, y eso es la vida espiritual. Prefiere perder un día de trabajo y el sueldo que te dan ese día de trabajo con tal de estar con tus hijos, de ver qué está pasando, por qué anda llorando, porque sácalos, llévalos. Hermano, no estén peleando por tonterías, arreglen sus diferencias y atiendan asuntos más importantes. Intercambien información de teléfonos, correos, mensajes, Facebook, textos y todo eso. ¿Tu esposa sabe lo que tienes en el teléfono? ¿O eres de los que duermen con el teléfono debajo de la almohada y te metes hasta el baño con el teléfono? ¿Qué escondes? Es una amiga. No nacimos ayer. No tiene nada de malo, dice el sinvergüenza, tener una amiga. Y le mandé dinero porque pobrecita está en necesidad. Tú celosa es lo que tienes. Así hay gente sinvergüenza en nuestras iglesias. Puede que alguno me esté oyendo. No necesariamente en esta ola, pero en la grabación. O no sé si se está transmitiendo en internet, pero los hay. De cierto, se oye que hay. No dice que puede que haya. No dice que habrá, dice hay. Entre vosotros. O hay. Revisen amistades mutuas. Nunca pasen tiempo con otros hombres o mujeres, sean hermanos o hermanas en Cristo, compañeras, compañeros, vecinos, vecinas, aún parientes. No se suban a su carro a otras personas del sexo opuesto, mucho menos de noche. Nunca tenga en casa a ningún hombre cuando ella está sola. Mantengan una amplia comunicación. Muchos más consejos. Mantengan mucho contacto, amistad y liderazgo con sus hijos. Lean buenos libros cristianos recomendables de sexualidad, tanto para ustedes como para sus hijos. Oren juntos diariamente, esposo y esposa. Cultive una relación personal, profunda y sincera con Dios, porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos. Dios nos libre. Dios nos libre. Si el diablo le pega al pastor, imagínense, al maestro de escuela dominical, al diácono, al jefe del hogar, se nos va detrás. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y voy a decir lo que les comentaba al principio, que comenté en aquella iglesia, y con eso termino. Si hay alguien aquí en adulterio, en pornografía, en fornicación, párese. Dios le está dando una oportunidad. Confiese pecado, apártese, arregle eso antes que sea demasiado tarde. Por algo el Señor nos habla a tiempo. Amén. Vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Bendice, Señor, estos momentos de invitación. Haz tú lo que yo no puedo hacer. Háblanos, Señor. Si alguien me está oyendo en la grabación o no sé, algún otro medio, también te pido para que sepa
Cada uno arrodillarse y clamar a ti. Bendice esta invitación, en el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando, nadie mirando, por favor. ¿Quién en esta tarde diría, en esta mañana, no ya tarde, diría: pastor, yo necesito orar? Deje su banca y venga aquí a la plataforma. No quiere decir que usted está en pecado si viene a orar. Quizá va a orar por su hijo, por su hija, por su matrimonio, por su esposo, su esposa, por su congregación. Pero si tienes que hacer algo, no te quedes nada más impasible diciendo: ah, caray, estás en tentación. Clama a Dios y dígale: Señor, líbrame de caer en tentación. Tienes una relación muy fría con tu esposa, dile: Señor, ayúdame. Yo necesito que enciendas en mi vida una llama de verdadero amor y verdadera pasión por mi esposo, por mi esposa. Tú puedes estar empujando a tu esposo al pecado, hermana, y no te das cuenta. A tu esposa, hermano, y no te das cuenta. Tenga mucho cuidado. Si Dios te habló, dobla tu rodilla y clama a Él en esta tarde. Amén. Si no te puedes hincar, ponte de pie y acompáñame en oración. Voy a dejar unos instantes en silencio orando, y luego el piano va a dejar de tocar y yo voy a orar. Todos orando, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre tiene vida que darnos. A veces consuela, a veces exhorta, a veces nos cura, a veces nos hiere. Pero gracias por tu palabra, la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada hay oculto que no sea manifiesto en su presencia. Si tú has sorprendido con tu palabra a alguien en esta tarde, Señor, acepta su arrepentimiento, que sea capaz de verdaderamente decirte: Señor, perdóname, límpiame, santifícame, purifícame. Y hay muchos que están en sus rodillas diciendo: Señor, líbrame de caer algún día en esa tentación. Manténme firme hasta el fin, que podamos llegar al fin de nuestros días fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles al matrimonio. Bendice, Señor. Aquí hay hermanos pidiendo por sus hijos, por sus congregaciones, por su cónyuge. Escucha, sé propicio a las peticiones, Señor, y levántanos para ser mejores hijos de Dios. Que nunca deshonremos tu nombre, que nunca deshonremos tu nombre. Ciérrale las puertas al enemigo, Señor, y protege nuestros hogares de la inmoralidad en las redes sociales, en las modas, en propagandas, en tanta cosa de este mundo perdido. Y gracias por hablarnos. Delante de ti está nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, nuestras súplicas y nuestras promesas. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga.